Ahora, es difícil mantener la fe. ¿Cuántos piensan que es difícil mantener la fe? Yo pienso que sí, hermano. Así te relajas y puedes levantar tu mano. Sí, es difícil mantener la fe, la confianza. ¿Qué es la fe? La confianza, ¿verdad? La fidelidad a Dios. El creer a pie juntilla lo que dice la Escritura. Porque como ustedes no dudáis nada de la Escritura, ¿verdad? No dudamos nada de la Escritura. La verdad que ¿qué surgen? Dudas, ¿no? Y si ahora miramos nuestro panorama, aquí en Lucena, hay otras creencias, hay otra oposición, y luego en ti mismo que hay voces que se levantan y te dicen, anda ya. El hermano, al pasar la ofrenda, ¿verdad? Muy bien ha dicho, el Señor es nuestro proveedor. ¿Cuántos piensan que Dios es nuestro proveedor? Entonces, ¿por qué nos preocupamos tanto? ¿Por qué cuando te echan al paro nos preocupamos tanto? Y no digo que sea un inconsciente o un irresponsable, no estoy hablando de eso. Pero ¿por qué? ¿O por qué cuando viene un problema enseguida, en lugar de enseguida buscar a Dios, lo que buscamos son soluciones? ¿Verdad? ¿O me pasa a mí solo? Es inevitable que nuestra fe sea tocada. Es inevitable que nuestra fe venga el enemigo a dañarla. Vivimos en un mundo caído. Digo conmigo, caído. Porque a veces creemos que vivimos en un mundo que no está caído. Este mundo está caído. Y vemos tantas noticias en los telediarios, en la información. Mujeres matadas por sus maridos, ¿verdad? Cambio climático, economía se hunde. Y todo eso nos afecta como creyentes, porque tú no eres un hongo que vive ajeno a lo que pasa en este mundo, ¿verdad? Y eso va golpeando y erosionando tu fe. La verdad que la fe la tiene todos los seres humanos. Algunos creen en la idolatría, otros creen, perdonadme la expresión, en tontería, perdón, pero es lo que pienso. Otros creen en el dinero que tiene, otros creen en la familia, en su apellido. Hay gente que está muy orgullosa de su apellido. Yo me llamo fulanito de tal, vengo de la casta de los tales. No digo ningún apellido por si acaso pillo alguno. Pero está muy orgulloso, ¿verdad? ¿Dónde tiene depositada su fe? En su familia. La verdad que fe tenemos todos. ¿Sabes por qué? Mira, yo me monté en el coche. Yo tengo ya permiso de conducir, ya pasa de unas décadas. Pero, sinceramente, si yo empiezo a pensar, se me puede reventar una rueda, me pueden dar al lado, yo voy bien, pero otro me puede chocar. ¿Qué pasa? Empiezo a tener miedo. Y puede ser que mis facultades, a pesar del tiempo que yo llevo conduciendo y de los kilómetros, puede ser que empiece a tener fobia. Sabéis que hay hoy en día mucha fobia, ¿verdad? ¿Y qué es la fobia? Sino miedo a... ¿Y qué es el miedo sino la falta de fe? Yo hace muchos años ya que no me monto en bicicleta, pero yo tengo fe que puedo montar bicicleta. Otra cosa es que lo haga bien. Pero yo creo que puedo montarme en bicicleta. ¿Sabéis por qué? Por una acción de fe, de confianza. Porque ¿qué es la fe? La certeza muy bien. Por tanto, si yo tengo fe, estoy diciendo que yo estoy cierto en lo que espero, que estoy convencido de lo que no veo. ¿Cierto? ¿No? Me voy a tener que mover hoy menos porque esto cruje más que... esto cruje más que... Ahora, hermano, permitidme por unos momentos. Yo estoy en la introducción todavía, me han dicho que tengo unas 3 horas.
es broma, es broma, es broma. Ahora, ¿qué es la fe genuina? Porque yo creo que la gente que no conoce a Dios tienen fe. De hecho, cuando yo me acuerdo, aunque yo me convertí con 19 años, yo me acuerdo que yo tenía fe. Yo era católico, yo iba a misa, entonces yo creía en todo, pero yo tenía una fe vacía y estaba muerto. ¿Dónde? Con mis delitos. Ahora yo me creía muy bueno, ¿eh? Lo que pasa es que yo he descubierto que también los evangélicos nos creemos buenos cuando pasa el tiempo. Yo, no estoy hablando de ninguno de ustedes, ¿eh? Entonces pasa el tiempo, caminamos con el Señor y pensamos que somos buenos, ¿verdad? Y en mi caso soy ministro del Señor, yo discipulo, enseño, y yo puedo caer en el error de que eso me puede sostener en un momento de crisis. Y eso es un error. ¿Por qué? Porque la base de mi vida es la fe en Cristo. La base de mi vida no se puede tener una fe que no tiene confianza, que es voluble, ni la experiencia. El apóstol Pablo dice, conozco un hombre, no sé si en esta vida o en la que viene, que subió al tercer cielo. ¿Os acordáis del pasaje o no? Eso lo dijo el apóstol Pablo. ¿Y en base a qué decía eso? Que él se gloriaría ¿en qué? En el conocimiento de Cristo. Él estaba dispuesto a dejarlo todo por conocer a Cristo. Bueno, esa es la fe que yo vengo a hablarte hoy. Yo no vengo a hablarte de otra fe. De hecho, otra fe no nos lleva ¿a qué? A nada. Porque es voluble. Yo he tenido experiencias, la verdad. He tenido experiencias de sanidad, de liberación de demonios y otras muchas. Pero yo no puedo basar mi vida en esas experiencias. Si yo baso mi vida en esas experiencias, ¿sabe lo que pasa? Que es una fe que no agrada a Dios. Y me diréis, ¿quién lo dice? Y conmigo, Primera de Juan, capítulo 5, del 4 al 5. Yo voy a leerlo. Ahora, porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. ¿Cuánto ha nacido aquí de Dios? ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? ¿Cuántos? Levanta la mano. Vamos a ser Ignacia Evangélica. Ahí. Bien. Y esta es la victoria que vence al mundo. Nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Hermano, la verdad es que yo estuve aquí hace 2 años presentando ¿qué? Un programa que presentaba Puertas Abiertas. ¿Os acordáis? Los que me habéis reconocido. Y yo ahí leo historias que la verdad tú dices qué nivel de fe, ¿no? Pero esa es la fe que Dios quiere que tengamos cada uno de nosotros. Porque cada uno de nosotros tenemos ¿qué? Nuestra propia persecución, nuestros propios problemas. Tienes que tener fe para saber que Dios te puede sanar. ¿Cuántos creen que Dios lo puede sanar? Tienes que tener fe para saber que Dios está a tu cuidado. ¿Cuántos piensan que Dios está a su cuidado? Llámenos amenes. ¿Verdad? ¿Cuántos piensan que Dios está con él? Aunque hayas pecado. Vale, habéis probado, había probado. Dios está con nosotros. La verdad que el otro día yo le decía a los hermanos, mira, el amor de Dios no cambia. Aunque yo no quiera saber nada de Dios, Dios me va a seguir amando.
Él no cambia. Y claro que está con nosotros. Nuestra fe. La fe, como he dicho antes, Hebreos 11:1, es la garantía. ¿Qué garantía de qué? De lo que espero. ¿Y qué espero de Cristo? Yo espero que Cristo me salve, ¿no? Yo sane, prospere, ¿qué más? ¿Qué más? No escucho, venga, decidlo sin miedo. Restaure, ¿qué más? La vida eterna, sane y libere, muy bien. Entonces yo espero eso. Para eso yo tengo que tener una fe genuina. ¿Basada en qué? No en cuentos, ¿verdad? Sino en Cristo. ¿Y cómo baso mi fe en Cristo? Aquí de la cuestión. ¿Os acordáis de la escena que viene en los evangelios, donde estaba en una barca, Jesús despide a sus discípulos y le dice, bogad más adentro que ahora me reúno con ustedes, ¿verdad? Y empezó y se levantó, ¿qué? Una tormenta, ¿verdad? Y en esto que aparece Jesús, ¿cómo? ¿Y qué dijeron los discípulos? ¡Un fantasma! Porque yo no me imagino que dijeron, ¡ay, un fantasma! Porque nosotros leemos la escritura, ¡ay, un fantasma! No. ¡Un fantasma! Estarían asustaditos. Y tú cuando estás asustado, ¿qué haces? Pega una expresión de grito. Algunos gritamos más, otros gritamos menos, pero, hombre, una admiración, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Y qué tiene que ver esto con la fe? Todo. No lo conocía. O sea, le habían visto hacer milagros. ¿Ves cómo la experiencia no cuenta para nada? Y ahora estaban dudando si el que venía era Cristo o un fantasma de Cristo, que es más difícil creer en el fantasma de Cristo que Cristo. O sea, que muchas veces que somos retorcidos. ¿Os dais cuenta? Entonces no importa la experiencia que tú tengas. No importa los años que lleves convertido. Y yo ya he visto que eso tampoco me puede salvar. La fe que me salva, la fe que me permite seguirle a Cristo, es la fe que yo elaboro cada día. Os lo voy a decir otra vez porque he escuchado una mena más. La fe que me permite continuar, que me permite seguir a Cristo, es la fe que yo elaboro cada día. No me vale la de ayer. La de ayer está bien para aprender, pero la fe que me salva hoy es la que yo he elaborado hoy. Es decir, es la que yo he pasado con Cristo hoy. Es la fe que yo hoy he leído. Vivimos en el mejor tiempo para la palabra de Dios. Yo cuando me convertí, déjame la Biblia. Como Dios desde el principio me llevó al ministerio de la salvación, entonces yo compraba Biblias así. Hoy vale igual que cuando yo me convertí. Valía 1000 pelas. Para los que no saben lo que son 1000 pelas, porque yo ya he descubierto que hay gente que yo ya soy de otra generación que no sabe lo que son 1000 pelas. Por ejemplo, hacía así. 6 euros. Y esto es lo que vale hoy, 6 euros. Pero yo las compraba y las regalaba. Las compraba y las regalaba. ¿Sabéis por qué? Porque creo en el poder de la palabra de Dios. Este poder me transformó a mí. Me transformó. ¿Sabéis cómo yo me convertí? Queréis saberlo, ¿no? Os lo noto. Pues mira, después de hablarme, a mí me hablaron con 13 años y ahí estuve ahí rulando, ¿no? Estuve ahí, una adolescencia ahí. No es que me metiera en muchos líos, porque tampoco me daba mucho tiempo. Pero me regalaron una Biblia, porque yo la Biblia ya la leía desde pequeño. Los católicos del Opus Dei saben la Biblia, porque la enseña. No les llega la verdad, pero la enseña.
Y entonces yo digo, yo quiero leer una Biblia, pero de las tuyas, protestante, le decía, ¿verdad? Y me regaló una Biblia. La leía de día y de noche. Dios me puso un hambre que la leía. Empecé por Génesis, lo más difícil del mundo. Empecé por Génesis y la terminé en un año. Al año me congregué. Esto tiene poder, hermano. Pero también he descubierto, gracias, que hoy lo tenemos escrito en papel, está en el smartphone, en tablet. Hoy se puede leer la Biblia en cualquier parte. Si no sabes leer o te cuesta leer ya de cerca, también la puedes escuchar. Pero somos la generación que menos Biblia leemos. Y así no crecemos en nuestra fe. Porque tu fe no puede estar basada en una profecía que te diga, por muy bueno que sea eso. La fe es un mandamiento, escuchadme, que debe ir unido con el amor. Si tu fe no va unido con el amor, ¿amor a quién? Pues a Cristo, pues a tu hermano, a tu iglesia. Claro. Ustedes a lo mejor no conocéis ese tipo de personas, pero yo he conocido gente que tenían una fe, vamos, yo me quedaba chiquitito, pero no tenían amor. Y cuando las cosas que hacemos en Dios no van acompañadas de amor, ¿qué pasa? Somos como címbalo que retiñe, ¿verdad? La fe es un arma defensiva, ya he hablado de ello. ¿Para qué? Dice Efesios 6:36. Tomen el escudo de la fe. Ahora, tú no puedes levantar un escudo si no lo tienes, ¿verdad? ¿Cuánto has visto las películas medievales? Que tiene un escudo, ¿verdad? Si te lo quitan el escudo, te van a dar por todos lados. Entonces necesitamos el escudo de la fe. ¿Y cómo se hace el escudo de la fe? Todos los días me presento delante de Dios, todos los días leo su escritura y confío en lo que dice la palabra. Porque otra cosa, hermano, es creer la escritura a veces como un buffet libre. Tú vas a un buffet libre y tú dices, esto no me gusta, esto sí, esto me llenó la bandeja. Este hace esto, Francisco hace eso. Como la bandeja, chiquillo, un poquito de lechuga, no, eso es para los animales, para las bestias, dice. Es broma. Pero ¿qué hace el buffet? Tú comes lo que te gusta, lo que te entra por los ojos, porque a veces los buffets lo que hacemos es que cogemos comida como si no hubiera un mañana, ¿verdad? Y después lo dejamos allí. Y hay gente que le gusta la Biblia como un buffet. No digo que seáis ustedes, ¿vale? Pero hay gente que dice, el Señor es mi pastor, nada me faltará. ¡Aleluya! ¿No? Y también dice, da tu diezmo. Bueno, eso ya no me gusta, ¿ves? Ya eso lo dejo aparte, no digo que seáis ustedes, ¿eh? Pero eso del diezmo, no. El Señor es mi pastor, sí. ¿Verdad? ¿Quería agradar a Jesús? ¿Quería agradar a Jesús? Y tenemos que hacer su voluntad, ¿verdad? ¿Y qué hace su voluntad? Obedecerle. Y algunos dicen, ¿en todo tenemos que obedecerle? Sí. Entonces la Biblia tenemos que comerla como un menú. Entrante, primer plato, segundo plato y el postre. ¿Creéis que no tengo base bíblica aunque lo esté diciendo así? Dios le dijo al profeta, cómete el rollo. Cómete el rollo. Dulce será tu paladar, pero amargará.
La escritura hay que comérsela enterita. No digo que ustedes no lo hagáis. Algunos me están mirando y me diciendo, yo lo hago. Sí, no lo dudo, yo no os conozco. Pero hay que comerse la escritura entera. A veces el Señor me dice cosas que digo, yo no quiero hacer esto. El pastor dice eso, sí. Yo a veces discuto con Dios. Nunca gano. Lo he intentado, pero nunca gano. Nunca gano. Pero yo discuto. No sirve de nada, ¿eh? O sea, no me imitéis porque es una tontería. No sirve de nada. No lleva nada. Pero yo a veces digo, es que esto no... Y usted me dirá, hombre, hermano. Por ejemplo, el Señor a veces me coge y me dice, ama a tu enemigo. Hombre, el que está en Alemania, que no lo veo hace 20 años, lo amo. No, el que está al lado, tu vecina, la que te riega las plantas justamente cuando tú sales. Ya, no tiene otra hora de salir a riega. Y llama a tu enemigo. Bendice a los que os maldice y orá por los que ultraja y persigue. Eso nos gusta, ¿verdad? Bueno, a mí no me gusta. Pero obedezco, claro. Y ese es el amargor que le decía al profeta. Pero si yo quiero agradar a Dios, tendré que hacerlo todo. ¿O no? ¿Me seguí o no? Todavía es temprano, me quedan 2 horas. La fe sin fruto es irrelevante. Yo puedo decir, yo tengo fe, y no hago nada. Yo no tengo nada. Tengo una idea, tengo una ilusión. ¿Por qué? Porque la fe hay una acción en sí misma. Así también la fe por sí sola, si no tiene obras, está muerta. No lo digo yo, Santiago 2:17. Tu fe genuina, tu fe, esa que ha creído de la gracia, tiene que ir acompañada de ¿qué? De obra. ¿Verdad? ¿Sí o no? ¿Estáis de acuerdo conmigo? El creyente es justificado por la fe. ¿Sabéis que yo hoy he sido justificado? Hoy el Señor me ha perdonado. Esto tiene que ver con lo que he dicho antes. Llevamos muchos años en el Señor y a veces pensamos que no tenemos que arrepentirnos todos los días. Yo a ellos les digo que son unos pecadores. ¿Es verdad o mentira? Yo en la iglesia digo pecadores. Incluyéndome. Redimidos, pero pecadores. Pero yo cada día me tengo que presentar delante de Dios, ¿para qué? Para confesar mis pecados. David, que era conforme al corazón de Dios, lo hacía. Pero a nosotros a veces se nos olvida, o a mí, voy a decirlo yo, a mí. Pero yo me tengo que presentar delante de Dios. Y la fe que me salva es la fe en Cristo. Es la fe de la Escritura, no la historia mía. No, la fe de la Escritura, que si confesares en tu boca que Jesucristo es el Señor, será salvo. Entonces no está ahí la culpabilidad, no tiene sitio la culpabilidad, no tiene sitio el remordimiento, ya Dios te perdonó, porque luego hay gente que no se perdona nunca. Y Dios lo perdonó y él te sigue diciendo, pero yo es que hace 30 años y sí, pero tú sabes que Dios te perdonó. Pero no se ha enterado. ¿Por qué? Porque todo tiene que ver con la fe. La fe que me salva. La fe que me redime. La fe que me lleva a creer que soy libre. ¿Cuántos estáis libres aquí? Levantad la mano. El que se sienta libre, que levanta la mano. El que no me hagáis a trampar. Todo. Gracias a Dios. ¿Todos habéis levantado la mano? Vale. Estamos libres ¿por qué? Por la fe. ¿Verdad? La fe es fundamental para todo aquel que quiera acercarse a Dios. ¿No? ¿Lo creéis o no?
Sin fe es imposible agradar a Dios. Digo conmigo, sin fe es imposible agradar a Dios. Con el cual puede apagar todas las flechas encendidas del maligno. Eso es Efesios 6:16. Y el otro era Hebreos 11:16. Si queremos una vida de victoria, creo que antes puso a eso, la victoria que vence al mundo. Mira, hermano, problemas tenemos, igual que la gente de afuera. Yo diría que a veces incluso más. Pero la victoria que se refería a Cristo, la victoria que dice que no nos afanemos por nada, que tendríamos persecución, que tendríamos dificultades, pero que tendríamos que tener fe porque Él ha vencido al mundo, eso se refería a esa victoria, hermano. Esa es la victoria que se refería a Cristo. El que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿A qué se refería? Pues se refería a la venida del Espíritu Santo, pero para eso tú tienes que tener fe. Fe en la Escritura, fe en Dios, fe que de lo que Dios ha dicho es verdad. Amén. Y esas voces que se levantan, no habéis creído. Fe que lo que Dios ha dicho es verdad. Ahora sí, mejor. ¿Sabe por qué lo hago así, hermano? Sí, es que es pesado. Porque cuando marca un gol a España, o de Argentina, o de otra nacionalidad, retumba hasta el edificio. ¿Es verdad o mentira? ¿Sí o no? Hacerme caso. A mí el fútbol no me gusta. O sea, yo soy uno de los pocos hombres que no le gusta el fútbol. A mí. A mi hija sí, a mi mujer también, pero a mí no. Y yo tengo un yerno, el de la pequeña, que es lo más calladito del mundo. Tú no lo escuchas hablar más alto, no lo escuchas, calladito, pero es del Sevilla. Y cuando juega el Sevilla marca un ¡wow! Digo, ¿de dónde salió esto? Por eso, hermano, y no porque cuando tú digas más amén o grites más amén, Dios te va a hacer más caso. No porque tú ores más alto, menos o más bajo, Dios, no. Pero tú sabes el FIFA que eso da. Tú sabes que yo diga algo y tú, amén, oh, muy bien. Bien, venciendo los enemigos de la fe. Voy terminando. Era mentira eso de las 2 horas. Las 2 horas, he dicho, voy terminando, que son las mentiras de los pastores. Voy terminando, nunca terminamos, ¿verdad? Pero yo he dicho antes 2 horas, entonces... La duda. La duda. ¿Será que Dios me ha dicho esto de verdad? Aquí al menos hay una persona que Dios le ha orientado por alguna cosa específica. Y viene la duda. Uy, yo no he escuchado bien. Hoy, duda, ¿verdad? La duda, ¿sabe lo que pasa con la duda? Que dejamos de alcanzar las promesas. No, hombre, no sea exagerado. Sí. Hola. La duda impide que Dios pueda obrar en tu vida. Así que, sobre todas las cosas, hermano, no dudes. Mira, tú dices, yo no entiendo la situación que yo estoy pasando, yo sé que Dios me dijo esto por aquí, yo he creído esto, pero ahora me vienen todas las dudas. Bueno, mira, la duda, deséchala. No le des mucha vuelta. Yo a los míos les digo, no muevas mucho la lavadora, deja de centrifugar, ¿verdad? Y cuanto más piensa en los pros y en los contras, la cosa se pone más a favor de la duda. Y tu fe empieza... La duda es un enemigo. Y si me equivoco, mira, más vale que te equivoques porque crea que porque dude. Ahora no vaya a ser una locura,
Para eso tenía vuestro pastor, ¿vale? Yo me estoy refiriendo a hacer cosas en Dios. Por ejemplo, porque me estáis mirando, pon un ejemplo. Me estáis mirando, por ejemplo, levántate, hoy no cojas siesta, no, es un ejemplo. Y te vas y habla con tu vecina y predícale el evangelio. Y entonces tú dices, aleluya, escuchar al Señor. Es un ejemplo, ¿vale? Escuchar al Señor. Y ella empieza a obedecer y de camino a que sale, empieza, ¿y si está dormida la siesta? Y como voy a casa de esta mujer sin haberla avisado, empieza la duda. ¿Será de Dios? ¿No será de Dios? ¿Será de Dios? ¿Sabes lo que va a pasar? Que te va a volver para casa. La duda hay que desecharla, hermano. En la duda no actúa la fe de Dios. La incredulidad. ¿Qué es la incredulidad? Pues mira, es la desconfianza que es momentánea o que rechaza totalmente lo que Dios dice. Y es pecado. Lo voy a decir otra vez. Es la desconfianza que es momentánea o que rechaza totalmente lo que Dios dice y es pecado. En la incredulidad casi siempre se asocia con la malicia, wow, la astucia. O la indiferencia. La incredulidad se asocia con la indiferencia. ¿Con la indiferencia de qué? De lo que Dios ha dicho, de lo que Dios es. Dios es amor. A mí nadie me ha querido nunca. Desde mi padre, no digo que lo diga yo, pero yo eso lo he escuchado. Pero Dios te ama. ¿Y qué nos cuesta entenderlo? ¿Y por qué? Porque confiamos en roles humanos. No confiamos en la palabra. Dios dice que te ama. Amén. El miedo. Confía en el Señor de todo tu corazón y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tu senda. Proverbios 3, del 5 al 6. Miedo. El miedo es normal en el ser humano. Yo soy muy miedoso. No en el campo y eso, porque yo me crié en el campo. A mí me da igual los bichos y esas cosas. Pero me da miedo ciertas situaciones. Pero cuando el miedo viene, ¿sabe lo que tengo que hacer? Apoyarme en Dios. Si yo no me apoyo en Dios, el miedo me vence. Y a ti también. Dios te va a bendecir. Dios te va a prosperar. ¿Verdad? ¿Lo crees o no? Porque si no lo crees, conforme a tu fe te será hecho. Ah, no lo crees, hermano. Sí, es verdad. No estoy profetizando, tranquilo. Pero sí creo lo que dice la palabra de Dios. Bendecido y no maldecí. Y yo te estoy bendiciendo. Te estoy diciendo que Dios te va a proveer. Y a ti también. Y al otro también. ¿Por qué? Porque Dios quiere. Dios quiere lo mejor para vosotros. Sé que no creéis todo. Dios quiere lo mejor para vosotros. Tiene pensamiento de bien y no de mal. Por eso yo tengo que ejercer fe. La fe atrae la bendición de Dios. Mirá, hay en el mundo gente que actúa en fe y no son cristianos, no creen en Dios. Pero cuando caminan en los patrones o las leyes espirituales, les funciona. ¿Sabéis por qué? Porque Dios respalda su palabra, aunque no sea creyente. Otra, la siembra y la cosecha. ¿No creéis lo que os digo? Buscad en Google. Bill Gates, él dona mucha plata a ONG de huérfanos, etcétera, etcétera. Y cada vez tiene más dinero. Bueno, a lo mejor será también temas mercantiles, de marketing, pero yo creo que hay una siembra y hay una cosecha. Con eso no estoy diciendo que ofrende
de locura. Yo no soy de eso. Yo pienso que tienes que ofrendar siempre teniendo en cuenta a Dios. Y preguntarle al Señor, eso es lo mejor. Ejemplo de tener una vida victoriosa. Puedes poner Hebreos 11:33. Los cuales por la fe conquistaron reino, hicieron justicia y alcanzaron lo prometido, cerraron boca de leones. Y si sigue, que no habla solamente de gente como Abraham, como Moisés, sino que hay gente ahí que son anónimas como tú y yo. ¿Verdad? Se habla de Pablo, el apóstol Pablo. Para mí una figura a admirar y a seguir en cuanto a la fe. Se habla de Bernabé, pero pocas veces se menciona a Ananías. Pieza clave para que el apóstol Pablo hiciera lo que hizo. Eso te hace llevar tu fe. Que no importa qué función tengas en la iglesia. Oh, esto es lo peor, hermano. La función es lo de menos. Lo más importante es quién eres. La función puede ser pasajera, de hecho es pasajera. Pero lo que tú tienes que tener como identidad es quién eres. Y eso lo da la fe. Tú eres hijo e hija de Dios. Tú eres sacerdote o sacerdotisa del Dios vivo. Eso es lo más importante. Lo más importante es que tú puedes relacionarte con Dios todos los días, a todas horas. La función es de menos. Y tu identidad te da propósito. Yo no soy pastor porque antes fui pastor. ¿A que no? ¿A que no? Yo soy pastor porque soy hijo de Dios, ¿verdad? Y esa identidad me lleva a hacer hoy en día una función. Por tanto, la fe que activa los dones de Dios, que activa las capacidades de Dios, tiene que ver primero con mi identidad, segundo, tener claro a quién voy a servir, tercero, lo tengo que alentar todos los días. ¿Ya se os ha olvidado? ¿Os acordáis? Tener una vida de oración genuina todos los días, ¿verdad? Y leer la Escritura todos los días. David, el rey David, un chico que cuando llegó a matar a Goliat, la historia la sabéis, él ya estaba curtido en la fe. O sea, tan curtido estaba en la fe que cuando llegó dice, ¿este quién es? Que insulta a los hijos de Dios, al ejército de Dios. ¿Este quién es? Y yo me imagino, por la descripción de la Escritura, que él no era muy alto. Entonces veía un bicharraco de 2 metros y pico, con una armadura, y él desafía a Goliat sin escudo, sin nada, de nada. Un kamikaze, vamos, ¿no? Hoy en día, yo diría eso, un kamikaze. ¿A dónde va? Chiquillo, ¿dónde va? Llévate una espada, aunque sea, ¿no? Pero él lo tenía claro. ¿Por qué? Porque ya había habido un entrenamiento. Entre paréntesis, Dios no te va a llevar a luchar con Goliat si antes no hay un entrenamiento en tu vida. ¿Por qué dices que tengo unas pruebas? ¿Por qué te dice, es que tengo esto? Es que antes no me pasaba. Claro, es que Dios te quiere hacer madurar, querido. ¿Cómo vas a madurar en la fe? ¿Cómo vas a subir de escalón en la fe? Si todo siempre está lo mismo. ¿Tú sabes cómo yo le enseñé a nadar a mis hijos?
Esto se está grabando, es peligroso hoy en día. Bueno, yo soy muy viejo, ya tengo algunos años. Pero al mayor le daba miedo. El agua que le daba, salía corriendo. Y entonces yo lo cogía en la orilla del mar, ¿vale? En la orilla. Y yo lo cogía y lo tiraba. Y salía y le decía a la madre, papá me ha ahogado 3 veces. Pero aprendió. Hombre, hay otros métodos. Os he dicho uno, hay otros métodos menos dramáticos. Pero yo he dicho el que yo hacía, ¿verdad? Entonces mi hijo podía pensar en ese momento, qué cruel es mi padre, ¿verdad? Me tira al agua y me estoy ahogando y otra vez, y no se da cuenta que me está haciendo daño. No. Yo estaba tratando de enseñar. De hecho aprendió, ¿eh? Y no le costó mucho. Sobre todo lo que yo quería era que él quitara miedo al agua, no tanto que supiera nadar. Quiero decirte con esto que también tu fe, esa confianza, tiene que estar de que Dios está contigo, hermano. Que quiere hacerte crecer. Dios nos quiere hacer crecer siempre. ¿Por qué? Porque lo de ayer no vale. Vale lo de hoy. Vale lo de mañana. Y vamos hacia mejores cosas. ¿No lo creéis? Yo os digo que sí, vamos hacia lo mejor. Mira, yo creo que esto se puede duplicar y os quedáis chicos. ¿Por qué? Porque yo lo veo con los ojos de la fe. Nosotros somos mucho menos. Somos mucho menos y tenemos 50 sillas, ¿no, Toñín? Pero yo digo, yo veo, esto se nos queda chico. Porque veo con los ojos de la fe. Porque si estamos allí es porque Dios nos ha puesto allí con un propósito. Y ustedes también aquí tenéis un propósito. ¿Un propósito de qué? De extender el reino de Dios. Y eso se hace desde la fe. Si no hay fe, nos quedamos aquí, somos 4 gatos, no queremos problemas. No. Yo soy de los que me busco los problemas. ¿Por qué? Porque si yo en Fuente Palmera no tengo gente que se convierte y la gente está con nosotros, buena gente, todo, yo digo, algo estoy haciendo mal. Porque si no tengo convertido y si no tengo mala reacción de la gente que sirve al diablo, yo algo mal estoy haciendo. Porque la Escritura que dice que yo tendré en el mundo, tendré ¿qué? Aflicción, tendré persecución. Y si no tengo ni uno ni otro, algo estoy haciendo mal. ¿Verdad o no? Esas son las cuestiones que yo me hago a mí mismo, ¿vale? Entonces yo creo que Dios, lo mejor está por venir para vosotros. Para eso tenemos que tener fe. Para eso tenemos que basarnos en una fe genuina, que es la fe en Cristo, que es la fe en su palabra, que no es unas emociones, aunque las emociones no están mal, pero en una fe basada en la Escritura, una fe basada en el Hijo de Dios, una fe basada en lo que Dios nos ha dicho y una fe basada en lo que Dios os ha dicho, personal y colectivamente. ¿Sí o no? Último ejemplo y de verdad que termino. Lo he prometido, ¿eh? El centurión que fue a Jesús y que le dijo, fue a por un siervo. Pero le dijo Jesús, no, yo no soy digno de que tú entres en mi casa. Reconoció quién era. Solamente di la palabra. Tú di la palabra y mi siervo sanará. ¡Qué fe! Porque Jesús dice, ¡wow! ¿Quién es Cristo para ti, hermano? Y ya concluyo con esto. Esa pregunta la hace muchas veces el Señor. A sus discípulos se lo dijo. ¿Qué? Unos dicen que es Elías, otros dicen que no sé qué. ¿Y ustedes quién dice que soy yo? Entonces, tenemos que tener esa revelación de Cristo en nuestra vida. Esa revelación nos lleva a ¿qué? A tener una identidad clara, a tener una fe clara
y a creer las Escrituras. Cuando empezamos a decir, bueno, ya, yo sé que tú no haces eso, yo sé que tú lo crees todo, pero cuando empezamos, tú sabes, ¿no? Bueno, el Señor va a traer un avivamiento a Fuente Palmera de 2000 personas. Cuando yo hago eso, estoy cortando el grifo de la fe. ¿Y sabe dónde estoy basando mi fe? En mí. No estoy basándolo en Dios. Ahora, yo sé que la obra en los pueblos es difícil, ¿vale? yo sé que es difícil, que no estoy diciendo, pero yo me tengo que basar en Cristo. No en mí. Amén. Os prometí que terminaría y termino. Tengo más, ¿eh? Pero ¿por qué no nos ponemos de pie, hermano?